Que Dios les bendiga a todos, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, martes 18 de noviembre. Estamos en la serie Escuchar a Dios, hoy es el día 18 y este devocional se titula Locamente has hecho. Déjame te pregunto, hermano, ¿alguna vez te han encargado una tarea muy difícil? ¿Cuál será la tarea más difícil que te han encargado? A lo mejor un proyecto en la escuela, una tarea muy complicada que tuviste que hacer investigación de campo y leer y un montón de cosas. A lo mejor te encargaron un proyecto en el trabajo y muy complicado y tú estabas a cargo y la gente a tu cargo no hacía lo que le tocaba y a ti te tocó desvelarte y hacerlo de todos. A lo mejor te pusieron sobre un departamento y ahora eres el director y es complicado dirigir gente. O a lo mejor en la iglesia, porque también en la iglesia de pronto nos toca pues dirigir proyectos complicados, ¿no? Un ministerio, algún evento y es difícil cuando nos toca estar a cargo de alguna tarea, pues así, complicada. Dios está con nosotros cuando nos toca hacer tareas complicadas. Y eso es lo que aprendemos en toda la Biblia, que Dios nos da las fuerzas, la sabiduría. Y es lo que Dios le ha enseñado a Samuel, es lo que le ha enseñado a su pueblo y es lo que Saúl no va a aprender. Estamos estudiando la vida de Samuel y Dios le va a encargar una tarea muy difícil. Le va a encargar la tarea de reprender al rey, porque el rey se va a portar mal y Samuel le va a tocar reprenderlo. Y esto es complicado porque recuerden el contexto en el que estamos. Samuel había sido durante muchos años el líder del pueblo, en una época en la que el pueblo no era una nación, más bien era una confederación de tribus independientes que no estaban unidas en gobierno necesariamente, sino que más bien estaban conectadas por ciertas cosas en común, como el lenguaje, como las costumbres y sobre todo la fe. Y Samuel servía como ese elemento conector, ¿no? El que los conectaba. Y Samuel iba viajando de ciudad en ciudad, compartiendo la palabra de Dios, haciendo sacrificios. Pero Samuel envejeció, ya era grande, sus hijos no andaban en sus caminos, y el pueblo pide un rey. Y Dios les da un rey, y es Saúl. Lo vimos ayer, Dios unge a Saúl a través de Samuel. Y Dios le dice al pueblo, ustedes se apartaron de mí, pero si están en mis caminos, si Saúl, el rey, está en mis caminos, los voy a bendecir. Pero pronto vamos a ver que el rey no va a estar en los caminos de Dios. Y le va a tocar a Samuel reprenderlo. Vamos a aprender el día de hoy de Samuel, de Saúl. Estamos en una época, en un momento en la historia de Samuel en la que su vida se va a entrelazar con la vida de otros personajes. Así es que vamos a hablar de Samuel, después de David, los primeros reyes de Israel. Pero vamos a concentrarnos en Samuel porque de él trata esta serie. En otra serie hablaremos de Saúl, ya hemos hablado en otras series de David. Así es que vamos a concentrarnos en Samuel, que Dios le encargó esta tarea. Dios también te ha encargado algo, mi amado hermano. Vamos a aprender cómo realizar la obra de Dios con fidelidad y Él nos bendecirá. Gracias, Padre Santo, por este día. Te pedimos que nos hables, Señor. El día de hoy también nosotros tenemos tareas difíciles que pones en nuestra mesa. No podemos por nosotros mismos, necesitamos tu dirección, tu presencia, tu poder, tu compañía. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a la palabra de Dios. Es un texto un poquito más largo que de costumbre. Lo voy a leer todo y después comentamos. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 13. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Al resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo, que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba.
Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. Otras traducciones dicen: locamente has hecho, Saúl. Te has portado como un loco, como un necio. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando a un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Geba de Benjamín. Saúl contó a los soldados que estaban con él y eran unos 600 hombres. Amén. Gloria a Dios por su palabra, mis amados hermanos. Es una historia bien interesante. Déjenme resumirla para encontrar las enseñanzas. Nos cuenta que en los primeros momentos de su reinado, a Saúl le va a tocar defender al pueblo de los ataques de los amonitas y de los filisteos. Para eso lo eligió el pueblo, recuerdan, para que los defendiera. Y nos dice que tenía 3,000 soldados, el resto del ejército se había regresado a sus casas y Saúl y Jonatán, su hijo, se quedaron solo con 3,000 soldados. Y Jonatán, el hijo de Saúl, atacó una guarnición filistea y los filisteos se enojaron y juntaron un ejército gigantesco. Cientos de miles de soldados en contra de los 3,000 israelitas. Y inmediatamente Saúl mandó a traer más soldados, que se enteren todos los hebreos, pero tenían miedo. Nos dice ahí que se escondieron en todos lados, me los imagino ahí en el pozo, en las cuevas escondidos, unos huyeron. Y el ejército de Saúl también se le desbandaba. Eran 3,000, nomás le quedaron 600 al final. Mi amado hermano, nos puede parecer natural, ¿no? Normal, claro, tienen miedo. Pero, ¿qué les acaba de decir Samuel? Lo que estudiamos ayer, lo leímos. Samuel les acaba de recordar todo lo que Dios hizo en tiempos de Moisés, cómo lo sacó de Egipto, las plagas en Egipto contra el faraón, cómo abrió las aguas del mar, cómo proveyó agua en el desierto y codornices, cómo los introdujo en la tierra prometida en contra de los amalecitas, cómo Dios usó a Josué para destruir las murallas de Jericó, cómo Dios bendijo a Gedeón, y aquí viene el más obvio referente, cómo Dios bendijo a Gedeón para que con 300 soldados derrotara a 132,000 madianitas. Se los acaba de decir Samuel. O sea, ayer se los dijo y hoy están temblando de miedo porque solo son 3,000. Gedeón tenía 300 y están temblando de miedo. Así somos a veces tú y yo, mi amado hermano. Se nos olvida. Me encanta una canción de Santiago Benavides que nos habla de eso, de nuestra amnesia espiritual. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan. Puntualmente cada día es que se me olvidan los milagros. Se nos olvidan los milagros que Dios ha hecho ya en el pasado. Ya nos salvó de gigantes. Ya nos dio victoria contra ejércitos numerosos. Y en el momento en que enfrentamos otro gigante, otro ejército numeroso, nos vuelve a dar miedo. Y Dios le había dicho a Saúl, a través de Samuel: vas a ir a Gilgal y ahí me vas a esperar 7 días. Yo voy a llegar, vamos a ofrecer sacrificios y entonces Dios te va a bendecir. Pasaron los 7 días, ya era el día 7. Algunos, me acuerdo que alguna vez una maestra, de esas maestras que les gusta descubrir nuevos significados en la Biblia que nadie nunca había visto antes, y ella veía a Samuel como el malo de la historia aquí, porque dice que Saúl estaba esperando y Saúl hizo lo que pudo hacer. Ya se le desbandaba el ejército, ahí venían los filisteos, Samuel no llegaba. Samuel le dijo: espera 7 días. ¿Y cuál crees que era? Era el día 7. O sea, ese día iba a llegar Samuel. Y mi maestra decía: qué coincidencia, ¿no? Que en cuanto Saúl termina el holocausto, aparece Samuel. Mi maestra dice que Samuel le tenía envidia a Saúl. Samuel estaba enojado
porque Dios había puesto un rey y le había quitado la autoridad. Yo no creo, en ese entonces medio le creía a mi maestra. No le creo, por supuesto que nada. Ahora no, porque Dios le había dicho a Saúl, espérame 7 días. Y era el 7º día, o sea, ese era el día en que iba a llegar Samuel. Samuel se lo había dicho, Dios se lo había dicho, y Saúl, en vez de esperar, hoy es el día, voy a esperar, en ese mismo día ofrece sacrificios. Él no le correspondía a Saúl. Él ya había profetizado, ya era el rey, también quería ser sacerdote. Solo Jesús es el rey, profeta y sacerdote. ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Lo primero que nos enseña es que Saúl fue un desobediente y a Samuel le tocó reprenderlo. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? Vamos a aplicarlo a nuestra vida. Quiero darte 3 enseñanzas el día de hoy para nuestras propias batallas, para nuestras propias tareas difíciles. Número 1, espera. Las 3 con la letra E. Espera, porque a veces la obediencia es esperar. A veces el acto más poderoso es el de no hacer nada. No te le adelantes a Dios, mi amado hermano. La impaciencia es tan humana y la paciencia es tan divina. Espera. A veces que nos adelantamos a Dios, le queremos ayudar a Dios. Nos desesperamos de que Dios no llega. Espera, hermano, Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano, siempre llega a tiempo. Aplícalo a tu vida, mi amado hermano. ¿En qué circunstancia tienes que esperar la voluntad de Dios? En vez de aventurarte, desesperarte. Número 2, enfócate en lo que te toca y no en la de los demás. El problema de Saúl fue, primero, impaciencia y segundo, envidia. Dios había establecido, tú serás el rey, pero Samuel seguirá siendo el líder espiritual. Saúl quería ser el líder espiritual también, quería tener todos los poderes. El poder ejecutivo, legislativo y judicial los quería tener él. Mi amado hermano, a cada quien nos ha tocado algo diferente. Muy a menudo somos envidiosos, ¿no? El que enseña quiere cantar como el que canta. El que canta quiere predicar como el que predica. El que predica quiere administrar como el que administra. Y andamos envidiando lo que otros hacen. Queremos hacerlo todo. Cada quien, zapatero a tus zapatos. Dios te dio una misión. Enfócate en esa. No envidies lo que otros hacen. Enfócate en hacer lo tuyo bien. Espera, no seas impaciente. Enfócate, no seas envidioso. Y número 3, escucha la instrucción de Dios. No seas desobediente, mi amado hermano. Termino con una ilustración de una canción de Marcos Vidal, la canción del payaso. Era un excelente payaso. El circo funcionaba por él. Los niños venían al circo para ver al payaso porque sabía hacer reír con su violín y con su nariz. Pero él era infeliz, él quería ser trapecista. Le gustaba más estar allá en los aires y dar vueltas y levantar ovaciones. Él no quería levantar risas, quería levantar ovaciones, el aplauso de la gente. Quería atención, quería fama. Era un excelente payaso, pero quería hacer otra cosa. Un día, después de la función, no se aguantó más. Se subió al trapecio y cuando se vio allá arriba, se le subió el vértigo y no habían puesto mallas la última vez. Cayó y se dio un golpe que lo mandó al hospital. Cuando finalmente despertó del coma, sin poderse mover, paralítico de los pies para abajo, le dijeron, el circo cerró. Ya no venían niños a la función sin ti. Quebró. Y finalmente lo entendió. Dios lo llamó para ser payaso. Era su llamado. En vez de estar envidiando otras cosas, mejor cumplir su propósito. Y así en silla de ruedas, continuó sirviendo a los niños que venían a verlo para hacerlos reír. Y ahora era feliz. Mi amado hermano, no actúes locamente como Saúl. Espera, enfócate y escucha la voz de Dios. Gracias, Padre Santo, por darnos una misión, un llamado, un propósito. Queremos ser felices con ese propósito. Ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en lo que nos toca y escuchar tu voz. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.